al laboratorio. ¿Listo? Entonces, por favor, recuerden que hay que hacer un par de cosas. Hacer lo de la encuesta y creo que lo de o sea, lo de vida app. Y lo otro es lo de la alcaldía, el permiso de la alcaldía. ¿Listo? Me parece que en el grupo de WhatsApp aparecen los enlaces. Bien. Entonces, para que por favor hagan eso, chicos. Si no, no nos dan el permiso de ingreso. Entonces, anoten por ahí para que hagan eso justo en un rato. Bueno, em, en este corte, mis queridos educando, nosotros vamos a ver la parte de rotaciones. Entonces, como yo les mencionaba la vez pasada, el viernes pasado nosotros vamos a traer muchas cosas de lo que hicimos en el segundo corte, lo de Newton y lo de la conservación de la energía, y lo vamos a, a mirar acá mismo, solo que vamos a adicionar la parte de las rotaciones y la geometría de los cuerpos. Entonces, si ustedes notaron, muchachos, nosotros la geometría como tal no la tuvimos en cuenta. De hecho, en el primer corte, nosotros decíamos, se lanzaba una pelota, se lanzaba yo no sé qué cosa, lanzábamos un pájaro, lanzábamos un carro, y todo era lo mismo. No se consideraba la geometría del cuerpo, que si se lanzaba una pelota, un carro era la misma cosa, porque allá nosotros consideramos que los objetos se comportaban como partículas, no tenían una geometría definida. Acá nosotros vamos a tener en cuenta un poquito la geometría. Entonces, eso se va a ver reflejado en el momento de inercia de los cuerpos. Bueno, pero antes de hablar de momento de inercia, arranquemos por torques. Entonces, yo les comentaba a ustedes, muchachos, que nosotros en un momento determinado dijimos la fuerza es la derivada del momento lineal como función del tiempo. ¿Listo? Donde el momento lineal lo definíamos como la masa de un objeto por la velocidad de ese objeto. Bien. Aparte, nosotros decíamos, bueno, si la masa es constante, al hacer esta derivada, entonces, ¿qué ocurre? Entonces tendríamos P, que es M por B, de T. Entonces, como la masa es constante, sale del operador derivada, justo lo que estamos viendo hace un ratico en cálculo diferencial. Em, entonces, si la masa es constante, sale del operador y me queda la derivada de la velocidad como función del tiempo. Y pues la derivada de la velocidad ya nosotros sabemos que es la aceleración. Entonces, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Eso lo hicimos en Newton, bajo la suposición que la masa no cambia. Bien. Ahora, ¿qué ocurre con las rotaciones? Em, Resulta que en las rotaciones nosotros vamos a hablar de algunas cosas parecidas a lo que sería el momento lineal. O sea, esto que está aquí, permítanme, yo le voy a colocar un título. Todo esto de aquí está en el ámbito de las traslaciones. ¿Listo? Porque los cuerpos se trasladan, pero en línea recta. En las rotaciones, nosotros vamos a definir algunas cosas similares. ¿Listo? ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que va a haber un torque. Ya ahora les explico de nuevo qué es torque. Y lo vamos a definir como la variación, pero ahora de otra cantidad que se llama L, que se llama momento angular. Si este se llama momento lineal, esta P es momento lineal, la L es momento angular.
donde el momento angular va a ser el momento de inercia por la rapidez angular de una partícula. Entonces miren que ya la masa en la traslación se vuelve momento de inercia en las rotaciones. Ahora defino esta cosa bien. El momento lineal se convierte en el momento angular. La velocidad lineal, ya en rotaciones, nosotros vamos a tener en cuenta la velocidad angular. Y la fuerza, que es lo de Newton, ahora nosotros en rotaciones lo vamos a llamar torque, que se define con la letra tau. Ahora bien, si el momento de inercia es constante, algo así parecido, o sea, vamos a hacer la misma cosa. Pues si m es constante, pero en rotaciones no es m, es i. Entonces, si i es constante, yo ahora tengo que definir momento de inercia, por ahora solamente tengamos en cuenta estos pasos. Entonces, si i es constante, entonces l lo reemplazo por esto, y al final de cuentas tau es, en vez de m es i. Ah, bueno, me faltó algo, y en vez de a, tenemos aceleración angular. ¿Listo? Y esta sería la segunda ley de Newton, cuando el momento de inercia es constante para las rotaciones. Ahora vamos a definir, bueno, qué es momento de inercia, qué es momento angular, qué es torque. Bueno, resulta y acontece, mis queridos educandos, que el momento de inercia es algo intrínseco de los cuerpos. El momento de inercia, y esto ustedes lo van a ver un poco más detallado en su curso de cálculo multivariado. Momento de inercia. Entonces, eh, el momento de inercia es intrínseco de los cuerpos y depende de la geometría de los cuerpos. Y obviamente, bueno, obviamente para mí, eh, él depende de un eje de giro. El momento de inercia, la definición formal del momento de inercia para un cuerpo tres-dimensional es una integral triple r cuadrado por un diferencial de masa. ¿Listo? A esto es lo que ustedes se van a enfrentar en su curso de cálculo multivariado. Ya no es una integral sola, es una integral triple o puede ser una integral doble o una integral simple eh, dependiendo del cuerpo. Si el cuerpo es unidimensional, dos dimensional o tres dimensional. Ustedes van a aprender a calcular eso y a calcular esas integrales. Bien, como este no es un curso de cálculo multivariado, nosotros no vamos a hacer estas integrales. Yo les voy a dar el resultado de la integral. Bien, entonces, ¿dónde se ve reflejado ese momento de inercia? Les voy a empezar por acá y ahora sigo con el torque y tal. Pero sí quiero, voy a empezar por esto de aquí mejor. Em, Resulta que si yo tengo una varilla, una varillita, pues por favor, vamos a tratar de hacer esto juntos, ¿ok? Voy a dar los conceptos, pero que todos pensemos. Yo sé que ustedes vienen de clase desde las 7, por lo menos empezamos 10 minuticos tarde, los que ven precálculo, bueno, los que ven cálculo diferencial conmigo terminamos 10 minuticos antes, entonces descansar un toquecito. ¿Listo? Entonces tratemos de hacer de esto chévere. Supongan que ustedes tienen un palo de escoba, ¿listo? O, sí, un palo de escoba, o una varilla metálica, no lo sé. ¿Listo? Algo alargado. Em, y ustedes quieren hacer girar ese palo de escoba, ¿listo? Lo quieren hacer girar. Entonces, así como hacen las porristas o como hacen, no sé, los karatecas, qué sé yo. Entonces, ustedes dicen, yo voy a agarrar el palo de escoba aquí, ¿listo? Entonces, aquí está la mano, ¿listo? Y ustedes agarran el palo de escoba en la mitad. ¿Listo? Supongan que esto es una mano. Yo sé que eso parece una garra, pero supongan que es una mano.
y ustedes agarran el palo de escoba y empiezan a hacerlo girar. ¿Listo? Ustedes empiezan a hacer girar el palo de escoba. ¿Listo? Imagínense esa situación. Ahora miremos otro caso para comparar con este. Esto vamos a llamarlo caso número uno y ahora el caso número 2. Entonces tenemos el mismo palo de escoba. ¿Listo? El mismo palito de escoba. Vamos a colocarle así. Lo dibujamos así. Pero ahora la mano la vamos a colocar acá. ¿Listo? Aquí está. Bien. Ahí está la mano. Y se quiere hacer girar el palo de escoba de nuevo. ¿Listo? No quiere hacer girar el palo de escoba. O la lanza o lo que sea eso. Entonces yo les voy a preguntar y me responden en el chat, porfa. ¿Dónde, o mejor dicho, cuál de los dos casos es el más sencillo para hacer girar ese palo? ¿El caso número uno o el caso número dos? ¿Cuál sería el más sencillo para que gire esa lanza? ¿Listo? ¿El uno o el dos? Julián dice que el dos. ¿Listo? Bueno, entonces vámonos por probabilidad. Vamos a hacer una estadística. De la mayoría dice que el caso número uno. Bueno, pues efectivamente, el caso número uno es el más fácil para hacer girar la barra o ese palo, esa lanza. ¿Listo? Y eh, de hecho, pues eh, cuando uno hace ejercicios de antebrazo para fortalecimiento de muñecas y hacer crecer los antebrazos, le dicen a uno, agarra una barra, pero desde la esquina, porque es mucho más complicado. Hay que hacer mucho más fuerza. Bien, pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué si es el mismo palo, la misma lanza, por qué si yo cambio la posición de la mano, este es más difícil? Porque es más complicado. Bueno, esto tiene que ver con el momento de inercia. Resulta que el momento de inercia de esta barra, cuando gira alrededor de un eje, valga la redundancia, un eje de giro que pasa por el centro, ¿listo? Aquí está el eje de giro. Y recuerden, el eje de giro sale de aquí del tablero, sale de la pantalla, perpendicular a la pantalla. Entonces dibujarlo es difícil. El momento de inercia, si mal no recuerdo yo, esto es un doceavo de la masa del palo este por la longitud al cuadrado. Creo que es así, un doceavo. ¿Listo? Mientras que, haciendo el cálculo de la integral, cuando el eje de giro está acá, y miren que ya el eje de giro cambia, porque si yo coloco la mano aquí, pues voy a hacer girar todo esto con respecto al eje de giro. Se tienen que mover todas estas partículas, ¿ya? Pero el eje de giro está acá en esta punta. Entonces, aquí el momento de inercia, si mal no recuerdo, creo que es un tercio. Tercio de ml cuadrado. Cambiar el eje de giro cambió el momento de inercia. Ahora, ¿cuál de estos dos valores es más grande? Entonces, este de aquí es mayor. Este es el del caso uno y este es el del caso 2. Entonces, el momento de inercia del caso 2 es mayor que el momento de inercia del caso uno. ¿Por qué? Bueno, desde el punto de vista matemático, porque el denominador es más pequeño que este de acá. Entonces, tengo que dividir menos veces. Entonces, me puedo comer un pedazo de torta más grande. Me como un tercio de la torta. Acá yo me como un doceavo de la torta. Es una cosita de nada. Entonces, el momento de inercia 2 es mayor que el momento de inercia uno. Entonces, el momento de inercia tiene que ver primero
con la geometría del cuerpo y segundo, tiene que ver con el eje de giro. No es solamente que lo que yo estoy boleando aquí, o sea, yo puedo decir esto es una varilla, como puedo decir esto es un cilindro y ya el momento de inercia cambia. ¿Por qué? Porque ya no es una regla, un palo de escoba ahí, sino yo un cilindro un poco más grueso. ¿Listo? Entonces ahí las cosas empiezan a cambiar. Entonces depende de la geometría. Este cálculo del momento de inercia para esto que está acá, repito, uno resuelve el integral. En ese caso uno resuelve una integral dos dimensional, la baja a una dimensional y soluciona y obtiene estos valores. Ahora, resolver integrales es importante, o sea, yo no voy a ir con esto a una tienda y voy a decir, hágame el favor y me da un momento de inercia, ¿cierto? Que es como los memes que uno se encuentra. Bueno, obviamente esto no se ve tan claro en la vida diaria en el sentido de que nosotros lo usemos, ¿ya? Pero los momentos de inercia son muy importantes porque si yo no conozco el momento de inercia de un cuerpo, me va a ser muy difícil calcular o estimar su torque. ¿Y en dónde es que uno ve? En los últimos años, la palabra torque ha cogido muchísima fuerza. Antes, yo hace como unos 10, 15 años no se escuchaba mucho, era muy poco, pero ahora último se escucha muchísimo en los automóviles. ¿Se han escuchado esa parte? El torque es tantos newton por metro. ¿Se han escuchado esa parte, chicos o chicas? ¿Se han escuchado eso? Ah, este auto sí tiene esta marca, pero y su torque, o sea, sus caballos de fuerza y su torque ya. Pero entonces esos torques se estiman teniendo también en cuenta los momentos de inercia. Bien, entonces, obviamente todo este tipo de cosas se usa. Santiago dice que no, bueno, eh, no pasa nada. Bien, pero es algo que se está escuchando mucho últimamente. Entonces, asimismo, como uno hace el cálculo de una varilla, de una reglita, uno hace momentos de inercia para otros objetos. Por ejemplo, ya un objeto tridimensional eh, como una esfera. Entonces, si esta esfera tiene un determinado radio, listo, obviamente uno considera que la esfera es perfecta y todo eso, el momento de inercia de esa esfera es 2/5 de la masa de la esfera por el radio al cuadrado. ¿Ya? Un momento de inercia de un disco. ¿Listo? Aquí estoy asumiendo que el eje de giro obviamente pasa por el centro de bueno, yo estoy diciendo obviamente, no sé por qué me pegó la palabra. Esto no es tan obvio. Pasa por el centro de la esfera. Aquí también el eje de giro pasa por el centro, solo que aquí sale del tablero, ¿no? Sino que pues no se puede ver muy fácilmente, pero sale el tablero y si este disco tiene un radio R, el momento de inercia de este señor es la masa por el radio al cuadrado. Pero entonces, noten que el momento de inercia siempre tienen que ver con una longitud al cuadrado, ¿ya? Y eso viene de acá, ¿bien? Casi siempre no, sí, los momentos de inercia tienen que ver con esas distancias al cuadrado. Y este 1/12 de la masa, 1/3 de la masa, 2/5 de la masa o la masa solar, esos son factores geométricos. Entonces, este 1/12 tiene que ver con la geometría y el eje de giro de esta varilla. Este 1/3 tiene que ver con la geometría y el eje de giro. Este 2/5 tiene que ver con la geometría y el eje de giro. Y el uno que aparece aquí, que acompaña la masa, tiene que ver con la geometría y el eje de giro. Em, ¿Será que yo puedo calcular el momento de inercia de este disco, pero, pero que el eje de giro no esté en el centro, sino que esté por acá en una esquina? Es decir,
que es como agarrar esto. Aquí está el eje de giro, entonces él empieza a rotar así. Aquí está este señor y en otro determinado momento está acá. ¿Sí me hago entender? O sea, él va girando así, pero todo esto, aquí está el eje de giro. Entonces, ¿el momento de inercia es este señor de acá? No, ya cambia totalmente. Es otro valor. ¿Cuál? No lo sé. Yo no, creo que nunca hice el cálculo de esto. Pero es ya otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Pues porque, bueno, y tiene que ser más grande que esto. ¿Cuánto? No lo sé, pero sé que es otro y es más grande. ¿Por qué? Porque es más fácil que esto de aquí gire alrededor de este centro. Recuerden que el eje de giro sale del tablero, es una línea que sale del tablero, pero que pasa por este señor y él está girando aquí como un tocadiscos, un CD. ¿Listo? O la rueda de una bicicleta, donde el eje de giro está ahí bueno, en el centro de la rueda. Y es mucho más complicado, a comparación de este señor, hacer girar esta cosa que está aquí está alrededor de este eje de giro. ¿Ya? Sé que el momento de inercia tendrá que ver con la masa, tendrá que ver con el radio, pero aquí va a haber una constante C que va a ser mayor que 1, porque el momento de inercia sé que tiene que ser mayor que este. Pero estos factores geométricos son importantes para el funcionamiento de las máquinas. Bien, entonces esto es el momento de inercia, tiene que ver con la geometría. Entonces, ustedes van a resolver ejercicios, chicos, donde los momentos de inercia yo se los voy a dar. Yo les voy a decir, vea, el momento de inercia de este objeto es tanto y el eje de giro es este. O, por ejemplo, les puedo decir los momentos de giro, los momentos de inercia para este objeto con estos ejes de giro aquí y acá. Esos momentos de inercia son estos dos. ¿Por qué? Porque depende de usted cómo vaya a solucionar su problema. Si usted quiere colocar su eje de giro aquí o quiere colocar su eje de giro acá. Bien, entonces eso está determinado. Bueno, obviamente, si a mí me dicen que la varilla gira alrededor de este eje de giro, alrededor de este eje de giro, pues obviamente yo no voy a colocar este eje de giro acá y voy a utilizar este momento de inercia porque no tiene sentido. Porque la diferencia entre este ejercicio y este es que aquí esta mitad gira hacia acá y esta otra mitad gira hacia acá. Y este señor es todo el objeto lo que va a girar en un solo sentido. Luego su momento de inercia es mayor. Bueno, es eso con respecto al momento de inercia. Ahora, resulta que, eh, como yo les mencionaba, el torque es la segunda ley de Newton para rotaciones. O sea, si en traslaciones la fuerza es la masa por la aceleración, en rotaciones el torque es el momento de inercia por la aceleración angular. Aquí hay una aceleración traslacional, porque el objeto se traslada en línea recta, y aquí hay una aceleración angular, porque el objeto está rotando. Y aquí ya no hablamos de la masa, sino que hablamos de el momento de inercia. Pero ahora ya en el momento de inercia usted dijo que era la masa por una distancia al cuadrado. Este es el que haría, entre comillas, eh, digamos, el papel de la masa en esta cosa. ¿Listo? Que depende de la masa, sí, pero depende también de la geometría y el eje de giro. Ahora, el momento angular. Entonces, el momento angular eh, se define de esta manera. Después vamos a ver que se define de otra forma también como función del momento lineal. Pero el momento angular tiene que ver también con las rotaciones. Solo que ahora ya no voy a hablar de una velocidad de traslación, sino de una velocidad angular, que tiene que ver con las rotaciones. Bien, ahora, lo que nosotros hicimos en el corte pasado, que era jugar con estática y dinámica, casi que al mismo tiempo, lo vamos a hacer acá. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funciona esa parte. Entonces, ahora sí, entremos al tema de torques, ya entendiendo qué es la aceleración, bueno, qué es el momento de inercia. Entonces,
La segunda ley de Newton, en cuanto a los torques, me dirá que la sumatoria de torques, obviamente los torques alrededor de un eje de giro, va a ser igual al momento de inercia del cuerpo por la aceleración angular. ¿Listo? Acá nosotros teníamos que la sumatoria de fuerzas era igual a la masa por la aceleración. Si estamos en estática, eso era igual a cero, porque el cuerpo no se movía. Y acá lo mismo, si estamos en estática, pues eso es igual a cero, porque el cuerpo no rota, no se mueve. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué es el torque y cómo puedo relacionar el torque eh, con una determinada distancia, así como el momento de inercia y, y la fuerza. Entonces, ¿qué va a ocurrir, chicos? Yo voy a darle la definición de torque y yo les voy a decir, miren, el torque es igual a R cruz F. ¿Ya? Eso es el torque, es un producto vectorial. Y la magnitud del torque, miren que ya no voy a colocar la flecha, es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Bien, ¿dónde se ve el torque? Entonces yo les decía a ustedes, supongan que ustedes van a abrir una puerta. ¿Listo? Esta es una puerta y obviamente el eje de giro, aquí sí se puede dibujar, es este señor que está acá. ¿Listo? Es esto que está aquí con naranja. ¿Por qué? Pues porque la puerta va a girar alrededor de ese eje de giro. Bien. Regálenme un segundo, chicos, que pase el vendedor de no sé qué es. Bueno, creo que ya se fue. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, hola, ¿qué cosa? Listo, chicos, qué pena. Em, entonces, cuando ustedes llegan y van a abrir una puerta, ustedes notan que, eh, digamos, la perilla o la parte aquí de empujar la puerta casi siempre está lo más alejado del eje de giro. Bien. Y eso se da porque cuando su distancia es más grande, usted tiene que aplicar una fuerza más pequeña para abrir la puerta. Si la perilla estuviese acá, más cerca del eje de giro, usted tendría que imprimir mucha más fuerza para abrir. ¿Listo? Y si la perilla estuviera casi ahí al lado de las bisagras, pues es casi que imposible abrir esa puerta. ¿Listo? Hay que generar muchísima fuerza, mucha fuerza para abrir la puerta. Obviamente la puerta, así digamos un plano, aquí XY, un sistema 2D, va a tener un determinado momento de inercia. ¿Listo? Va a tener un determinado momento de inercia. Y ese momento de inercia va a estar medido con respecto a este giro. Entonces, claro, al acercarme más al eje de giro, ¿listo? Al acercarme más al eje de giro, yo voy a tener un momento de inercia fijo para toda la puerta, pero la fuerza que tengo que ejercer es mucho más grande. Miren que este no cambia. Ah, pero es que la fuerza la estoy implementando acá. No importa. Usted hace el cálculo del momento de inercia para toda la puerta y ya obtiene un valor y es fijo.
Entonces, a diferencia del anterior, miren que el eje de giro yo no lo estoy moviendo. Tenía la mano en la mitad de la varilla, ahora después tenía la mitad, la mano en el extremo de la varilla. Ahí el momento de inercia cambiaba. Pero aquí el momento de inercia no está cambiando porque el eje de giro es el mismo. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que cambia? Entonces, lo que cambia acá es el torque. Puede que cambie como puede que sea constante. Yo puedo jugar con estos dos señores que están acá, con R y F. La pregunta es, bueno, pero ¿quién diablos es R? Bueno, R es esta distancia. Y tenemos esta bisagra, esta perillita de aquí, y esta la vamos a llamar R. Ese es el vector posición R. ¿Por qué? Porque justo aquí es donde nosotros estamos imprimiendo la fuerza para abrir la puerta. Entonces, R es la distancia. Entonces, R, bueno, colocémoslo aquí así, R es la distancia desde el eje de giro, desde el eje de giro hasta donde aplicamos la fuerza F. Eso es R. Bien. Entonces nosotros podemos hacer un par de cosas. Nosotros podemos decir, supongamos que el torque es constante. Vamos a colocarle unas unidades. Bueno, sin unidades, perdón, adimensional. Esto tiene unidades, después vamos a ver. Pero suponga que yo quiero dejar un torque de 20. ¿Ya? 20 unidades. Esas unidades son newton metro. ¿Listo? El torque tiene que ser 20. Tiene que serlo. Aplique donde yo aplique la fuerza. Entonces, si yo digo, vamos a decir que este es R2 y vamos a colocar otro color, colocamos aquí con amarillo, vamos a decir que este es R1. ¿Listo? El torque tiene que ser este señor, 20, constante. Entonces, si yo digo, si R1 vale, olvidémonos de este seno, después les explico qué es esto, quitémoslo por ahora. Si yo les digo a ustedes que R1 vale, qué sé yo, supongamos una puerta grande, 2 metros. Entonces, si R1 vale 2 metros, ¿cuánto debe valer F para que el torque dé 20? Pongan ahí en el chat, chicos. Si R1 vale 2 metros, la fuerza 1, ¿cuánto debe valer para que el torque dé 20? Entonces, F1 debe valer 10. 10 newtons, ¿sí o no? Que quede newton por metro, 20 newtons metro. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a decir, si R2, si R2 vale 0,2 metros, es decir, 20 centímetros, entonces, ¿cuánto tiene que ser la fuerza 2 para que el torque siga siendo constante y de 20? ¿Cuánto tendría que ser ahora la fuerza 2 para que el torque me dé 20? 100 newtons. ¿Ven? Entonces, noten que, y esto es importante, noten que disminuir el R, es decir, disminuir la distancia desde el eje de giro hasta donde aplicamos la fuerza, implicaría aumentar la fuerza. Miren que el torque lo estamos dejando constante en 20. No es que estamos diciendo, es que yo tengo que aplicar más fuerza para que el torque sea mayor y pueda hacer girar la puerta. No, el torque es el mismo. El torque es el mismo valor que en el caso anterior.
el torque es el mismo y con un torque de 20 se puede girar la puerta, pero disminuir el R implica automáticamente que tengo que aumentar la fuerza. Y miren que es una fuerza 10 veces más grande. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la cual uno trata de abrir las puertas lo más lejano posible del eje de giro. ¿Por qué? Para disminuir la fuerza aplicada. ¿Listo? Ahí ya queda. Entonces, espero haya quedado un poquito claro esta situación del torque. ¿Dónde más ve uno torques? Por ejemplo, cuando usted va a abrir, eh, qué sé yo, una botella de agua. Entonces, en la tapa, usted envuelve la tapa con los dedos y empieza a girar. ¿Listo? Vamos a ver esa situación. Entonces, borremos esto. ¿Listo? Y usted tiene su tapa. Es un círculo. Y usted lo envuelve con los dedos. Envuelve con los dedos la tapa. Entonces, algo como así. Ese es como el pulgar, qué sé yo. Aquí está el índice y los otros. Esto, algo así. Ustedes me entienden, ¿no? Y ustedes empiezan a hacer fuerza, pero una fuerza de rotación. Obviamente, esta tapa tiene un radio, ¿listo? Y ustedes, cuando cierran su puño de esta forma, para abrir la tapa, noten esto. ¿Qué tal que ustedes no coloquen el pulgar, sino que tratan de abrirlo así? Entonces uno dice, pues pucha, pero ahí me estoy raspando los dedos. No voy a abrir eso nunca, ¿ya? Pero cuando ustedes colocan el pulgar, va a ocurrir algo muy interesante. Ustedes van a aplicar una fuerza en este sentido debido a esta parte de la mano y una fuerza en este sentido debido al pulgar, ¿ya? Y de hecho van a haber fuerzas en todos estos sentidos porque ustedes están agarrando la tapa. Entonces el torque digamos, la fuerza va a disminuir, ¿ya? Ah, pero es que yo agarro la tapa y en vez de cerrar, digamos, o envolverla con los dedos, yo le coloco los dedos por encima, qué sé yo, el índice aquí así, el pulgar, perdón, y el índice acá. Solamente así. Y los otros deditos aquí así. Entonces, abrir esta tapa es mucho más complicado que abrirlo de esta forma, porque solamente voy a colocar fuerza en estos dos puntos de aquí, en estos puntos de contacto. ¿Ya? Ahora, ¿quién es el eje de giro? ¿O dónde está el eje de giro? Pues el eje de giro está en el centro de la tapa. O sea, él sale de aquí de la pantalla. ¿Ya? Igual acá. Entonces, miren que aquí tengo que aplicar más fuerza porque no estoy envolviendo toda la tapa como en esta situación. En esta situación estoy aplicando fuerza en todos estos puntos. ¿Eso influye? Sí, claro, eso influye. Y hay personas que abren las tapas así, sí, también. Pues tienen una fuerza bestial en esos dedos. ¿Listo? Entonces, aquí se ve también el torque. ¿En dónde más? Por ejemplo, cuando ustedes van a sacar una llanta de un carro. Entonces, ustedes utilizan esta cosa, ¿cómo es que se llama? Cuando uno va a quitarle las copitas. ¿Cómo se llama esa vaina para sacar las llantas? O bueno, quitar las copas. ¿Cómo es que se llama eso? La cruceta. Exactamente. Entonces, ustedes han notado que las crucetas, eh, o sea, si ustedes quieren, pueden utilizar un extremo de la cruceta.
Entonces, ustedes tienen algo así. Aquí está, y acá sí o no. Entonces, supongamos que aquí está la copita que ustedes quieren sacar de la llanta. Entonces, ustedes aplican fuerza en estos dos puntos para que ella gire alrededor de este eje de giro, ¿cierto? Ustedes pueden hacer dos cosas. Pueden aplicar fuerza aquí, solamente en un lado de la cruceta, o pueden aplicar fuerza en los dos lados. ¿Listo? Entonces digamos que aquí sería una fuerza, qué sé yo, así hacia arriba y una fuerza hacia abajo. Entonces miren que uno utiliza estos dos extremos de la cruceta porque al aplicar doble fuerza es más fácil sacar esto. ¿Ven? ¿Por qué? Porque hay doble torque. ¿Listo? Ah, pero es que yo he visto gente que no agarra la cruceta de las esquinas, sino que las agarra de acá como más de la mitad, o sea, más en el medio. Bueno, tiene que aplicar más fuerza para generar el mismo torque que acá. ¿Por qué? Misma situación de la puerta. ¿Listo? La misma situación de la puerta. Bien. Entonces, en todas esas situaciones es donde uno utiliza el torque. Ahora, como chicos, por favor, copien esto que está acá. Ahí se los dejo en azul y iris. Ahora, ¿por qué a todas estas cantidades uno quiere como darle una expresión matemática? eh, si al final de cuentas uno en la vida cotidiana, uno casi todo lo hace a ensayo y error. Por ejemplo, eh, qué sé yo, como una vez escuché un pelado, estábamos jugando fútbol y él decía, es que los físicos son muy malos jugando fútbol y eso que calculan la trayectoria del balón y como esto y como lo otro y como aquí y como allá, pero no saben jugar fútbol. Y se reía. Entonces uno dice, pero pues, ¿qué tiene que ver? O sea, obvio, uno no va a ver a Cristiano Ronaldo o a Messi sacando un papel en un partido, haciendo un cálculo de cómo le van a pegar, hello, porque eso es más de práctica. Pero pues yo no veo tampoco un ingeniero diciendo, no, pues a punta de ensayo y error, pongamos a volar este avión y pues si se caen los pasajeros, pues hacemos otro avión. Pues si se cae el avión y se matan los pasajeros, pues hacemos otro avión y ahí miramos eh, eh, cómo llegar al resultado exacto. O sea, no se puede. ¿Ya? O sea, son cosas totalmente diferentes, son situaciones totalmente diferentes. Entonces, para ese último caso del avión, es donde uno necesita eh, predecir algunas cosas. Es que uno trata de determinar cómo es el comportamiento de los objetos por medio de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, una de esas ecuaciones, así como medio raras, es el torque. Porque uno dice, bueno, un torque, un producto vectorial. O sea, ¿por qué? Nosotros lo que nos va a competir más que todo es la magnitud del torque. ¿Ya? ¿Qué es esto que está? ¿Dónde teta es el ángulo entre estos dos vectores? Pero ¿por qué el producto vectorial? Simplemente para determinar la dirección del torque. Es más que todo eso. Y el signo hacia dónde está aplicado. Eso lo vamos a ver justo ahora más ratico. ¿Qué va a pasar, chicos? Entonces vamos a empezar por un ejercicio sencillo donde apliquemos esta situación. Mm, creo que en los videos, no recuerdo bien, y con esto termino. Solamente voy a resolver esto, chicos. Yo sé que ustedes vienen de su semana de parciales, tal. Aparte fue lunes festivo. Entonces no voy a avanzar mucho. Ya, el próximo lunes ya le meto un poquito más de velocidad a esto. Entonces, vamos a suponer lo siguiente, un ejercicio supremamente sencillo. Vamos a suponer que yo tengo una tabla, ¿listo? Y esa tabla está sobre dos soportes, ¿listo? Obviamente, como hay superficies en contacto, o sea, la tabla está en contacto con los soportes, pues eso significa, chicos,
que hay fuerzas normales, fuerzas de reacción. Bien. Em, entonces, como hay fuerzas de reacción que van a ser las normales, la pregunta aquí sería, permítanme, yo quito esto de acá. La pregunta acá es, bueno, ¿cuánto son esas normales? La normal uno y la normal 2. Calculemos esas normales. ¿Listo? Les voy a colocar la definición y la magnitud de la definición. La magnitud es esto. Bien. Entonces, ¿cómo calculo las fuerzas normales? Entonces, vamos a hacerlo de dos maneras. Vamos a hacerlo de una manera difícil y una manera sencilla. Y obviamente la sencilla tiene una moraleja. ¿Listo? Te voy a hacerlo despacio. Aquí me voy a tomar unos 20 minuticos, media hora, pero con esto acabamos y ustedes se van a almorzar y a relajarse. ¿Qué va a pasar, chicos? Vamos a suponer, y esto lo vamos a determinar nosotros en el laboratorio, vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que el peso de esa tabla está concentrado en el centro geométrico de la tabla. ¿Por qué esa suposición? Uno, porque la masa está distribuida uniformemente en la tabla, la densidad está distribuida uniformemente. Y segundo, esto es algo que se ha verificado experimentalmente. Bien, ¿qué va a ocurrir? Vamos a suponer adicional a esto sí ya no es una suposición, vamos a decir que la longitud de la tabla es L. ¿Listo? Ahí está. Miren que no le he dado valores a M, no le he dado valores a G. Entonces, ya ustedes eh, suponen que yo voy a colocar puras fórmulas. ¿Listo? Puras ecuaciones. Coloco las ecuaciones para que ustedes vean, chicos, dónde aparecen estos tales R's y estos tales F's. ¿Ya? Si yo me coloco a darle números, eso no se va a ver muy, muy sencillo. Entonces vamos a hacer dos cosas. Póngale cuidado a esto. Supongamos que yo digo, creo que esto de los torques yo no lo voy a usar. Entonces Brian me enseñó en el corte pasado que esto se soluciona haciendo sumatoria de fuerzas, en este caso dirigidas en Y, porque todo está para arriba y para abajo, no hay fuerzas horizontales, sobre la tabla. ¿Listo? Sobre esto que está acá. Entonces, por eso lo coloco aquí con blanco. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, las fuerzas que actúan sobre la tabla esta sería la normal uno que va para arriba, la normal 2 que va para arriba, y el peso que va para abajo. Obviamente aquí estoy suponiendo un sistema de coordenadas X, Y con Y positivo hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Como el objeto está quieto, ¿cuánto es la sumatoria de fuerzas, chicos? Coloquen ahí en el chat. ¿Esto es igual a qué? Pongan en el chat. Esa sumatoria de fuerzas es igual a qué. Pues esa sumatoria de fuerzas, effectivation, es igual a 0. ¿Listo? No coloco más fuerzas porque no hay más. Normal uno, normal 2 y el peso. Pero noten que en esta ecuación, que yo le voy a dar un nombre, voy a colocarle ecuación número uno. Miren que esa ecuación yo no puedo solucionar las dos normales. ¿Por qué? Porque tengo una ecuación y dos incógnitas. Es decir, en términos de álgebra lineal, para hacer un recorderis para los que vieron álgebra o los que vieron álgebra este semestre, tengo una variable libre. No puedo solucionar, o sea, el sistema tiene infinitas soluciones, pero yo necesito encontrar la solución.
no una, de infinitas, no, tengo que encontrar la solución. Te digo, bueno, pues no sé, no conozco más ecuaciones. Entonces aquí viene la sumatoria de torques. Entonces, sumatoria de torques. Pero la sumatoria de torques van alrededor de un eje de giro. Entonces, uno tiene que definir el eje de giro. Ustedes, chicos, van a elegir el eje de giro donde les plazca. Que yo quiero colocarlo en una esquina, que lo quiero colocar en la mitad, que lo quiero colocar donde quieran. La cuestión es que tienen que colocar el eje de giro donde las ecuaciones les sea más sencilla para ustedes de manejar. Bien, entonces yo voy a colocar un eje de giro, muchachos. Voy a colocarlo aquí con verde, justo aquí. ¿Listo? Justo aquí voy a colocar el eje de giro. Ese va a ser el eje de giro O1. Bien, recuerden que el eje de giro es algo que atraviesa esto la mitad. Bien, que sale de nuestra pantalla, pero que obviamente pues dibujarlo no es sencillo porque pues, no puedo hacer una línea que salga de la pantalla. Este va a ser nuestro eje de giro. Y acá, chicos, presten atención a esto. Yo voy a utilizar una convención. Yo después, el lunes les explico el porqué de esta convención. Ustedes simplemente por ahora me van a creer y ya. Como nuestro sistema de coordenadas es este señor, esto de aquí. Permítanme, yo lo voy a colocar aquí abajo. Se lo coloco con azulito. Como nuestro sistema de coordenadas es este y tiene que ser este. A ver. mm, sí, démoslo acá. Entonces, las rotaciones van a ser positivas si es en sentido contrario a las manecillas del reloj y van a ser negativas si son en sentido de las manecillas del reloj. ¿Listo? Tengan ahí presente esto, pues. Ahora vamos a ver esto del positivo y negativo. ¿Listo? ¿Dónde los vamos a aplicar? Entonces, este es nuestra sumatoria de torques alrededor del eje de giro número 1. Pero, ¿qué es torque? Entonces, aquí viene la magnitud del torque. Recuerden, miren que acá no tenemos vectores, no tenemos flechas, tenemos la magnitud o las componentes de la fuerza a lo largo del eje Y. Por eso no son vectores, porque son las componentes del vector. Acá es la misma cosa. Esto es un vector en 3 dimensiones. Ojo, porque esto vive en 3D, pero que nosotros vamos a reducir el problema a un problema 2D. ¿Cuál es el 2D? Este plano, el plano de su pantalla o de su celular donde usted esté viendo la clase. ¿Listo? Entonces vamos a ver este problema como que, o sea, como que no, tal cual como nosotros lo estamos viendo en la pantalla. Lo estamos viendo de esa forma, entonces nosotros supondríamos que esa tabla gira en la pantalla. ¿Listo? Sobre la pantalla. Entonces, esto es estática, entre comillas, gira. Entonces, vamos a ver los torques. Entonces, como yo les decía, debo tener en cuenta la magnitud. Entonces, primero, yo identifico cuáles son las fuerzas. ¿Listo? Entonces, yo digo, bueno, tengo una, dos, tres fuerzas. Como tengo tres fuerzas, debo tener tres torques en principio. En principio, tres torques. Entonces, yo digo, bueno, voy a colocarlo aquí despacio. Entonces, debo tener el torque debido al peso más el torque debido a la normal 1 más el torque debido a la normal 2. ¿Listo? Ahora, esto no es lo importante. Esto es simplemente para que ustedes vean que hay tres fuerzas, luego tendrían que haber tres torques. Primer torque. ¿Cuál es el torque debido al peso? Recuerden, los torques los tenemos que
calcular con respecto al eje de giro. ¿Cuánto es la distancia? Es decir, ¿cuánto vale el R desde el eje de giro hasta el punto donde está el peso? ¿Cuánto vale R, chicos? ¿Cuánto vale esa distancia? Si el eje de giro lo puse justo en la mitad, ¿cuánto vale R? El eje de giro está en la mitad. ¿Cuánto vale la distancia desde la mitad hasta la mitad donde está el peso? ¿Cuánto vale esa distancia? L dividido 2. No. Ojo porque yo estoy midiendo desde aquí, chicos. Estoy midiendo desde aquí, desde la mitad. Entonces, ¿cuánto vale la distancia? Ojo, abran pues los oídos. ¿Cuánto vale la distancia? Pilas con esto. ¿Cuánto vale la distancia desde la mitad, que es donde está el eje de giro, hasta la mitad, que es donde está el peso? ¿Cuánto es esa distancia? Esa distancia vale cero. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque yo estoy colocando el eje de giro justo donde está la fuerza. Entonces, ¿cuánto vale R? Recuerden que R es la distancia desde el eje de giro hasta donde está la fuerza. En este caso, cero. Entonces, el torque debido al peso vale cero. Ahí ya está. Ahora, ¿cuánto vale F? Ah, pues la fuerza es M por G. ¿Ya? Pero pues cero por M por G, pues cero. ¿Listo? Ahora, aquí no le voy a colocar un signo. Voy a dejarlo de esta forma. ¿Listo? Voy a dejarlo de esta forma. Porque esos signos tienen que ir con esto. Bien. Vamos a colocarlos en azul, que es donde vamos a colocar los signos. Bueno, ahora, segundo torque, el torque debido a la normal 1. Entonces, ¿cuánto vale R? Hasta donde está la normal 1. ¿Listo? Pilas porque estoy acá con la definición de torque. Entonces, ¿cuánto es la distancia desde el eje de giro hasta donde está la normal 1? ¿Cuánto es esa distancia, chicos? Pongan ahí en el chat. ¿Cuánto es la distancia desde el eje de giro hasta la normal 1? Entonces, en este caso, L medios. ¿Listo? Que pilas que todo lo estoy midiendo desde aquí. Bien. Listo. Ya sé quién es R. R, ¿cuánto vale? L medios. Ahora, ¿quién es F? Ah, pues la fuerza en ese caso es la normal 1, pues porque estoy calculando el torque de la normal 1. Es N1. ¿Listo? Y ahora viene lo siguiente. ¿Quién es el seno de teta? Y es más, ¿quién diablos es teta? Bueno, resulta que, recuerden que el eje de giro lo estoy midiendo desde la mitad. ¿Listo? Entonces, yo lanzo el vector posición. Entonces, ¿cuál sería el vector posición? El vector posición es este R que va desde voy a dibujarlo acá arriba, chicos, porque aquí dibujarlo en la tabla tengo todas esas rayas. Entonces, el vector posición es este señor que va de aquí para acá. ¿Listo? Este es el R1, que es de la normal 1. ¿Cuál es el ángulo que hay entre N1 y R1? ¿Qué ángulo forman esos dos vectores, chicos? Uno es horizontal y uno es vertical. ¿Qué ángulo hay entre ellos dos? 90. ¿Listo? Entonces, seno de 90. Voy a ponerlo aquí explícitamente. Ahora, torque debido a la normal 2. Voy a borrar este R2, este R1, perdón,
para no confundirnos. Entonces, torque debido a la normal 2. Vuelvo a mi definición del torque. Miren que esta es la misma carreta y ustedes en los videos van a ver lo mismo. Y yo le doy a eso porque, o sea, uno se lo olvida. Entonces, el torque debido a la normal 2. Entonces digo, bueno, ¿quién es el R? Ah, bueno, el R es la distancia desde el eje de giro hasta donde está la normal 2. ¿Cuánto vale esa distancia, chicos? La distancia desde el eje de giro hasta la normal 2. ¿Cuánto vale esa distancia? Entonces, de nuevo, L medios. ¿Listo? Ya tengo el R. ¿Cuánto vale la fuerza? Y yo, pues N2. Pues porque estoy calculando el torque de la normal 2. Y ahora el seno del ángulo. Entonces, de nuevo, voy a hacerlo aquí. Recuerden, estoy haciendo paso a paso, por eso está demorado. Entonces, R2, ¿quién es? El vector posición que va desde aquí hasta donde está la fuerza. ¿Qué ángulo hay entre ellos dos? 90. Entonces, seno de 90. Antes de continuar, vayan, ¿será que es posible que este ángulo sea diferente de 90 grados? Sí, hay situaciones en las que son diferentes de 90. Por ejemplo, en el video del canal, que creo que hay una cosa así y un cable por acá, desde este ángulo. Entonces el ángulo es diferente a 90. ¿Listo? Si no han visto ese video, mírenlo porque ahí explico todas estas cosas. Bueno, los signos. ¿Cómo son los signos? Entonces uno dice, venga, pero usted dice que si rota en sentido contrario a las manecillas de reloj es positivo y si gira en sentido a las manecillas de reloj es negativo, pero Brian, eso está quieto, eso no está rotando. Bueno, los signos los vamos a sacar como si estuviese rotando. Bien, como si estuviese rotando. Entonces, permítame, yo borro esto y vamos a decir lo siguiente. Pilas porque este es el eje de giro. Todo lo hacemos con respecto al eje de giro. Hay que tener cuidado. Si esta tabla pudiese rotar, ¿cómo sería la rotación alrededor del eje de giro debido a la normal 1? ¿Giraría en sentido contrario a las manecillas de reloj o giraría en sentido de las manecillas de reloj? ¿Ustedes qué dicen? Uno, en sentido contrario a las manecillas de reloj. Dos, en sentido de las manecillas del reloj. O sea, esta fuerza, ¿cómo haría que esta tabla rotara alrededor de este giro? ¿Así o así? Uno o dos. Bueno, bueno, sí, dejémoslo así. Uno o dos. Uno o dos. Entonces, miren que si esa tabla pudiese rotar, la normal uno haría que girara en este sentido, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces, el signo es negativo. Pumba. Ahora, me voy para la otra fuerza. Alrededor de este giro, esta fuerza haría que esto girara en este sentido, ¿sí o no? En sentido contrario a las manecillas de reloj. Ah, entonces el torque es positivo. Ahí está. ¿Listo? Ahora, ¿cómo eso está quieto? La sumatoria de torques tiene que ser igual a cero. Y esta sería mi ecuación número 2. ¿Listo? Ahí está. Entonces tengo dos ecuaciones. Tengo esta ecuación de acá y esta ecuación de acá. El cero, pues bueno, pongámoslo ahí. Y esta ecuación de acá. ¿Listo? Entonces tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Cómo soluciono eso? Bueno, despejo n1 de una ecuación, lo reemplazo en la otra y calculo. Aquí voy a tomarme esta licencia. Apréndanse esto de una vez. Seno de 90 vale 1. ¿Listo? Entonces quitémonos esos senos de 90 ahí. Seno de 90 vale 1. Bien.
Permítame, yo coloco esto aquí así. ¿Listo? Em, por otro lado, chicos, tengo esta ecuación. ¿Listo? Esta sería mi ecuación número 2. Ahí ya está. Tarea. Solucionar el sistema de ecuaciones. Ojo, solucionar el sistema de ecuaciones y llegar a que n1 es igual a mg sobre 2 y n2 también vale mg sobre 2. Esta es la solución. ¿Listo? Entonces van a llegar a eso. Bien. Entonces, por favor, tarea. Si la quiere hacer bien, si no, pues no. Mi recomendación es que la haga. ¿Listo? Haga la tareita. Para que ustedes sepan cómo jugar con... Miren que aquí no hay números. Entonces, la idea es que se vayan acostumbrando más a esto. Bueno, yo les dije que iba a solucionar de dos formas. Entonces, esta es la primera. Ahora voy a cambiar el eje de giro. Ya ustedes van a llegar a esta solución. Entonces, ahora vamos a decir que el eje de giro es otro. Vamos a decir que el eje de giro no lo voy a poner ahí. Voy a colocar el eje de giro ahora acá, justo donde está N1. ¿Puedo ponerlo donde está N2? Sí, yo lo voy a poner donde está N1. Entonces, este va a ser el eje de giro número 2. ¿Listo? Entonces, permítanme, yo me llevo esto. Bueno, en fin, permítanme, yo me llevo todo esto realmente. Esto de acá también. Así, exactamente. Listo. Y lo ponemos por aquí. Muy bien. La sumatoria de fuerzas queda igual. Bien, entonces ese no va a tener problemas. ¿Listo? Pero los torques, ya sabemos que hay tres torques, entonces esto no lo voy a poner. Voy a poner ya los torques como lo dictamina la definición. ¿Listo? Y acelerar un poquito. Que tratemos de resolver esto en 5 o 10 minuticos. Bueno, entonces ahora voy a hacer la sumatoria de torques, pero alrededor del eje de giro número 2. Recuerden que el eje de giro ahora está acá. Entonces, empiezo. ¿Cuál es el torque o cuánto vale el torque debido a la normal 1? Entonces, o permítame, sí, coloquémoslo aquí así, para que vamos repasando. Torque 1, torque del peso y torque de N2. Bien, ahí está. Bueno, chicos, entonces, el torque debido a N1. Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto vale la distancia desde el eje de giro hasta donde está N1? ¿Cuánto vale esa distancia, chicos? Pongan ahí en el chat. ¿Cuánto es la distancia desde el eje de giro hasta donde está N1? ¿Cuánto es? Entonces, L medios, no. Ahora les digo, respondan. Yo poder solucionarles las dudas. No, no, viejo Diego. ¿Por qué no, papá? Porque recuerda que R es la distancia desde el eje de giro hasta donde está la fuerza, que en este caso es N1. Mira que el eje de giro vive donde está N1. Entonces, esa distancia vale cero. Y como R vale cero, su torque vale cero. Listo. Vamos a dejar espacio para los signos. Listo. ¿Ya quedó claro por qué este cero, Diego? Ok. Ahora, vamos para el siguiente torque, el del peso.
Entonces, ¿cuánto es la distancia desde el eje de giro hasta el peso? O sea, hasta donde vive el peso. ¿Cuánto es esa distancia, chicos? Pues aquí, L medios. Muy bien, Anita. L medios. ¿Cuál es la fuerza? Ah, pues mg. Miren que ya sigo con esto. Ya hice el R. Ahora, ¿cuánto es la fuerza? Ah, la fuerza es M por G. ¿Le coloco el vector? No, porque usted está hablando ya de las componentes del vector. Entonces aquí no van vectores. Listo. ¿Y seno de? Bueno, ya sabemos que seno de 90, ¿sí o no? Porque R va aquí y 90 grados. ¿Listo? Miren que el R es este ahora, este que está aquí, porque estoy midiendo desde el eje de giro. Listo. Ya tengo el torque debido al peso. Ahora el torque debido a la normal 2. Entonces, chicos, ¿cuánto es? Y otra, miren la misma cosa. Entonces, ¿cuánto es la distancia? ¿Cuánto es el R? Desde el eje de giro hasta donde está la normal 2. ¿Cuánto vale esa distancia, chicos? Desde el eje de giro hasta la normal 2. Pongan en el chat. Entonces, esa distancia es L. Miren cómo cambia el ejercicio. Miren que acá aparecían los dos con L medios. ¿Listo? Acá ya es diferente, que cambié el eje de giro. Listo, entonces la distancia es L. ¿Quién es la fuerza? Ah, pues N2. Listo, N2. ¿Cuánto es el ángulo? Pues si el R es este, esta cosa horizontal, pues seno de 90, seno de 90 es 1. Y como eso está quieto, sumatoria de torques igual a 0. Ya está. Ahora, los signos. Entonces yo decía, si gira en sentido contrario, positivo. Si gira en sentido de las manecillas de reloj, negativo. Pero ¿cómo es? Entonces, recuerden, todo va con respecto al eje de giro. Entonces, de acuerdo a este de giro, de acuerdo a este eje de giro, este peso, ¿cómo haría que la tabla girara? ¿Uno o dos? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Uno o dos? Pilas que el eje de giro está acá, ¿no? Entonces, ¿cómo gira la tabla? ¿Así, en el sentido uno o en el sentido 2? Entonces, él gira en el sentido 2. Este va negativo. ¿Listo? Ahora, para la otra fuerza. Como este es nuestro eje de giro, la normal 2, ¿cómo haría que girase la tabla en caso de que girara? ¿Uno o dos? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Uno o dos? Entonces, la fuerza 2, como va para arriba, haría que esto girara como en el sentido 1, sentido contrario de las manecillas de reloj. Entonces va positivo. ¿Listo? Ahora, ecuación número 2. Moraleja. Miren que este es un sistema de ecuaciones 2 por 2, igual al de ahora. El mismo. El mismo sistema, bueno, el mismo no. Es un sistema 2 por 2, pero se diferencian en algo. Miren que de la ecuación número 2, de la ecuación número 2, yo puedo calcular N2, porque miren que aquí no vive N1. Ya puedo despejar N2. Este que está restando pasa a sumar, los L se cancelan y miren que me queda mg sobre 2. Entonces, de la ecuación número 2, yo tengo que la normal 2 es igual a mg medios.
Listo. ¿Ya? Bien. Y como ya calculé la normal 2 de la ecuación número 2, entonces, ¿qué hago? Reemplazo en la ecuación número 1. Entonces, aquí me queda que mg medios, que es este señor que está acá, mg medios, y menos mg medios. Entonces, me queda menos mg medios negativo, que pasa al otro lado, positivo. Entonces, tendría n1 igual a n2, que es menos mg medios, y este mg que está restando lo paso a sumar, mg, entonces n2, perdón, n1 es igual. Si a la torta yo me le como la mitad, ¿qué me queda? Pues la otra mitad de la torta. ¿Listo? Y ahí está. ¿Listo, chicos? Moraleja, moraleja. Miren que en este caso, ¿qué hice yo? Y esto fue algo que yo aprendí en la universidad cuando estaba solucionando. Si yo coloco el eje de giro en una de las fuerzas desconocidas, mi sistema de ecuaciones va a ser más fácil de resolver porque me estoy quitando una variable de encima en una de las ecuaciones. Entonces miren que aquí ¿qué hice? Coloqué el eje de giro donde estaba la normal 1. Por lo tanto, en la sumatoria de torques, vean, no apareció. Entonces pude calcular la normal 2, la reemplacé en la ecuación número 1 y calculé la normal 1. Igual tengo que solucionar el sistema 2 por 2, solamente que ese sistema es mucho más sencillo que este sistema de acá. Porque en este sistema, ¿qué tengo que hacer? Despejar n1 de una ecuación, reemplazarlo en la otra, despejar n2 o calcular n2, después me devuelvo a la primera ecuación y calculo n1. ¿Sí lo vieron? Entonces, eh, es mucho más fácil colocar las, eh, los ejes de giro, ¿listo? Donde hay fuerzas desconocidas. Y ahí está. Entonces, recuerden resolver esta tarea. Chicos, recuerden resolver la tarea. Ustedes ya saben que es MG medios, pero por favor solucionen para que eh, vayan acostumbrándose a jugar con esto. Y voy a dejar otra tarea. Entonces, alguien, por favor, que le tome un pantallacito esta parte de aquí y lo ponen ahí en el grupo para yo borrar esto. Y ya les dejo la otra tarea y terminamos. ¿Listo? Bueno, ahí está la primera tarea. Y la segunda tarea, chicos, va a ser la siguiente. Van a colocar ahora el eje de giro acá. Ese va a ser el eje de giro número 3. Y por favor, la ecuación número 1, la sumatoria de fuerzas, sigue siendo la misma. ¿Listo? Esa no cambia. Pero ahora sí va a cambiar la de los torques, porque ustedes van a medir desde acá. ¿Listo? Van a medir desde acá. Brian, lo que pasa es que si yo mido desde acá, las distancias X van a ser negativas, entonces como no se preocupe, no se preocupe. Usted simplemente haga los torques y los hace con respecto a estas dos reglitas que están aquí. ¿Listo? No pasa nada. Bien, no se preocupe. Listo, chicos. Entonces tienen dos tareas. La primera, solucionar el sistema de ecuaciones y la segunda,
solucionar con este eje de giro que está por acá. ¿Listo? Entonces, esas son las tareitas a resolver para el próximo lunes. Chicos, ya para finalizar, si ustedes no han visto los videos del canal, por favor, bueno, por favor, no, revísenlos eh, porque son diferentes a lo que está acá. El lunes, como nosotros tuvimos este lunes festivo, entonces el lunes yo ya voy a arrancar con la parte de dinámica. Es decir, ya vamos a meterle aceleración. Vamos a decir que los objetos están en movimiento. Cristian, este viernes al final, sí, ya lo dije desde el principio de la clase. Este viernes hay laboratorio. Entonces, para las personas que van a ir al laboratorio, recuerden hacer la encuesta de Vida App y el permiso de la alcaldía. ¿Ok? Entonces, para que tengan presente ese par de cositas. Entonces, chicos, hagan las tareas. Ya nos vemos hasta el próximo lunes. Hagan eh, las dos tareitas. La de solucionar el sistema de ecuaciones. Esta que está aquí, que es resolver el mismo ejercicio, pero ahora con este eje de giro, obviamente tiene que llegar a la misma solución. Y por otra parte, chicos, revisen el video del canal en donde está esa varilla que así. ¿Listo? Y está sujeto a un cable por acá. O sea, aquí ya hay una tensión, hay un ángulo y creo, si mal no recuerdo, que hay que calcular esta tensión de acá. Bien, entonces em, ahí, como aquí hay un perno, una cosa así, entonces las fuerzas que actúan sobre este objeto yo no las conozco literalmente. Entonces lo que yo hago es colocar el eje de giro ahí. Entonces me quito eso de encima y relax. Bueno, chicos, preguntas, dudas. ¿Todo claro? Bueno, muchachos, nos vemos el viernes en los canales laboratorio y